crecimiento de la iglesia, no nos cansemos pues, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Cuando Dios empieza a levantar esto, ¿cierto? Y a fructificar, ¿para qué queremos 3 Jesús dentro de la iglesia? A lo mejor hay que gastar otra iglesia ya. ¿Para qué queremos, no sé, 20 diáconos dentro de una iglesia? Mandemos 5 para allá y 5 para acá. Y ahí empieza la iglesia a expandirse. El evangelismo eso trae. Lo hizo Felipe, ¿ya? Pero lo más importante es que cuando uno predica el evangelio, acelera la venida de Cristo. En este taller de evangelismo, ¿cierto? Vamos a hablar de algo, del mensaje apostólico, que es el primer mensaje evangelístico en sí, en donde podemos ver nosotros que Pedro se levantó, ¿cierto? Después de Pentecostés, y 5.000 almas se convirtieron. Entonces, pero todos los evangelios hablan del evento mundial, extraordinario, llamado Jesucristo. Hasta el punto que Jesucristo marcó el tiempo. Hay un antes y un después de Cristo. A ese nivel, Cristo ha marcado la humanidad. De hecho, nosotros hoy en día que tenemos la palabra, entendemos de que Cristo marcó el universo entero. Porque a través de Jesucristo fue creado todo por Él y para Él. A través de la palabra, porque al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora verbo, miren, verbo significa una palabra en acción, en movimiento. O sea, no es solamente una palabra estática, no es solamente la palabra dicha, sino también hecha. Y es muy importante en esto que nosotros pensemos y digamos, recibimos la palabra, pero ¿qué estamos haciendo con la palabra? Se está moviendo la palabra en nosotros. Y no importa la edad que tengamos, no importa la condición física, no importa que ya mi hermano esté con el almendro florecido, gloria a Dios, y lindo. A mí me encantan las canas, de verdad. Y yo respeto mucho a los ancianos, a las hermanitas, a los hermanitos, los quiero mucho, porque hay mucha sabiduría, experiencia en ellos. Pero que los ancianos tampoco se sientan de que no, que los jóvenes no, porque ellos tienen mucho en ellos que quemar todavía. Y eso es lo importante. Y cuando la iglesia se empieza a evangelizar y empieza a ver este evangelismo en la iglesia, ¿cierto? Los ancianos también, con su experiencia, a lo mejor dirán, no, que yo no puedo ir al punto de prédica, porque ya no... Yo conocí mucha gente que sus piernas, ya, que sus brazos, que esto, que se cansa. Está bien, pero dentro de la iglesia tiene función. Amén. Entonces, todos los evangelios hablan del evento de Jesucristo. Amén. Y esto nosotros tenemos que tenerlo bien claro para entregar un buen mensaje. Amén. Escuchaba yo al pastor José Liberona, no sé si alguno lo conoce, pastor que sale en la radio Yungay, que pertenece a la Corporación Cruzada de Poder. Yo estuve en el clamor pentecostal el año pasado allá en Peñalolén, y en su predicación él decía: yo soy tosco para predicar. A mí me ponen allá en mi tabla, no salvo a nadie. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus características, su formación. Entonces, allá me puse allá en Maipú, están todos los torrantes. Ahí los pesco, los hago una redondela y ya se creen vivos, y así predicaban. Entonces, tengo una gran realidad. Los evangelios tienen esta particularidad, los evangelios sinópticos, que presentan al maestro en distintas áreas o esferas de la vida en sí. Por ejemplo, Mateo habla de Jesucristo, o el evento de Jesucristo como rey. Amén. Usted puede ver que el libro de Mateo comienza con la genealogía. Amén, así es. Ya se coincide perfectamente. Amén. Que Jesús es del linaje de David. Amén. Y recuerde la promesa que Dios le hizo a David, que Amén. Siempre habría un descendiente Amén. De su parentela Amén. En el reinado. Entonces, profecía cumplida, muchas. Amén. Y Mateo se encarga de cumplir, de hacer notar estas profecías. Si usted lee detenidamente el libro de Mateo, usted va a encontrar de que Mateo trata de siempre dar a entender de que esta profecía se cumple en Jesús. Amén, amén. Lo dicho por el profeta Isaías, lo dicho por el profeta tanto, lo dicho por el profeta Gad, que se cumple en Jesús. Amén. Hay más de 3.600 profecías que se cumplen en Jesús. Amén. Amén. Entonces, cuando uno lee el libro de Mateo, puede ver de que Mateo primeramente no está bien claro
pero se cree que lo escribió el apóstol Mateo o Leví, quien era un recaudador de impuestos. Por ende era una persona que tenía estudio, que conocía, que tenía letra, y su vocabulario obviamente era más enriquecido que quizás los otros evangelistas. Entonces Dios toma a Mateo para que escriba, y le escriba a los judíos. Amén, así es. Entonces cuando muestra a Jesucristo como rey, se lo muestra a los judíos. Amén. Como que se lo honró. Amén. Amén. Después tenemos el otro evangelio, que es el evangelio de Marcos. Amén. Marcos presenta a Jesucristo como siervo. Amén. ¿Ya? El personaje que muestra Marcos es un esclavo. Y este evangelio está dirigido más que nada a los romanos. Debemos recordar que la situación que vivía en aquel entonces el mundo entero en sí, o el mundo antiguo, era gobernado por Roma. Y más del 70% de la población era esclavo. Más del 70% de la población mundial eran esclavos. Solamente 30 gozaban de plena libertad y derecho de ciudadano romano. Todo el resto o eran esclavos o sometidos al imperio romano. Entonces era necesario que también se entregase una visión con respecto a los esclavos, porque ¿quién guía a los esclavos? Es lo mismo que, cierto, estamos en Vitacura predicando, no vamos a hablar de la pobreza en lo Barnechea, porque nadie tiene problema de pobreza ya, o de escasez. Pero tienen otro tipo de problemas familiares, matrimoniales, problemas de negocio, deudas quizás, y anunciar, pero también está la otra parte. Tiempo atrás veía las noticias en donde ahí en Camino Los Que, me parece, se tomaron la carretera y había una señora que decía: nosotros también necesitamos 500 millones de dólares, porque en la rotonda Berezúkovich se aprobó un proyecto de 500 millones de dólares para arreglar la carretera. Ahí la rotonda Berezúkovich, y todo ahí un manejo político. Se habla de que como el Goldberg era presidente de Cencosud cuando se aprobó la torre esa, ¿cómo se llama? Esa Costanera Center. Entonces ahora, para arreglarla un poco, que el ministro de Obras Públicas invierte 500 millones para así sacar del cacho a Costanera Center. Una cosa así, una regla. Entonces una señora dice: nosotros también necesitamos 500 millones de dólares acá en la infraestructura vial. ¿Por qué? Porque todos necesitamos, y si nosotros lo vamos a evangelio, todos necesitamos la palabra. Los ricos, los pobres, los grandes, los chicos, los viejos, los jóvenes, los gordos, los flacos, todos. Entonces el evangelio, la palabra es tan perfecta y es tan sabio Dios, que los evangelios están apuntando a diferentes estados sociales. Y Marco le habla presentando a Cristo como esclavo, como siervo, para que los siervos y los esclavos de aquel entonces, y también nosotros que mucho tiempo fuimos esclavos del pecado, encontremos la salida. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. También tenemos el evangelio de Lucas, el cual Lucas le escribe a Teófilo. Y Teófilo era un gentil. Entonces Lucas escribe un evangelio en donde los gentiles, los perrillos, porque gentil significa perro, aunque usted no lo crea, así de despectivos son los judíos. Que inclusive Jesucristo en un momento le dice: no es bueno, le dice a la mujer sirofenicia, entregarle el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer dice: no, hasta los perros comen de la migaja que cae de la mesa de su amo. Entonces un poco despectivo los judíos con nosotros los gentiles, pero gracias a Dios damos que también alcanzamos. Que el evangelio de Lucas está escrito para nosotros los gentiles, para que podamos entender el evento trascendental del universo llamado Jesucristo. Y bueno, tenemos el evangelio de Juan, en donde Juan claramente presenta a Jesucristo como Dios, el Hijo de Dios. En el principio era el verbo, así comienza. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así de categoría. Así es Jesucristo, el verbo. Y ahí en el versículo 6 creo que dice: y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria. Entonces ahí Juan presenta a Jesucristo
como Dios mismo. Como Dios. Ahora, tenemos nosotros que considerar que hay un libro que está muy ligado con los evangelios, Amén. Así es. que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles también fue escrito por este médico llamado Lucas. Amén. Eso es lo que escribió, como comentábamos recién, a Teófilo. Teo, Dios, Filos, amigo de Dios. Ya no seréis más, dijo Jesucristo, siervos, sino que seréis mis amigos. ¿Pero a quién? Amén. A los que hayan pasado el proceso. Porque terminando aquí su carrera terrenal, Jesucristo, en uno de los últimos discursos que le dice a sus apóstoles, le dice: ya no seréis más llamados siervos, porque ya pasaron la prueba, pasaron a otra categoría. En el momento de la prueba ahí que lo estuvo machacando, ahora serán mis amigos. Entonces escribe Lucas a Teófilo, amigo de Dios, a nosotros, cuando nosotros ya tenemos una firmeza en el Señor, y le escribe el libro de los Hechos. Y es tan perfecto el canon bíblico. Imagínense, usted termina de leer los evangelios, murió Jesús y resucitó y se fue al cielo. Y no tuviese el libro de los Hechos, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, escribo a los romanos, como que hay como que falta un eslabón. Lo que todavía andan buscando algunos que creen en el eslabón perdido. Pero Dios es perfecto, no deja nada al azar, sino que puso entre medio el libro de los Hechos. Y antes de pasar a las epístolas de Pablo, que comienza con Romanos, en donde Romanos, ¿cierto?, habla, es como la columna vertebral del Evangelio, ¿cierto?, coloca el libro de los Hechos y que nos narra cómo el Evangelio se expandió. Y cómo llegó el Evangelio inclusive hasta Roma. Se dice que Pablo llegó inclusive a Tarsis en la península ibérica, hoy en día, que es lo que se llama España, Portugal. ¿Ya? Pero lo importante para nosotros en este momento es que el libro de los Hechos de los Apóstoles, como decía un pastor por ahí, el libro de los Hechos del Espíritu Santo podría llamarse, ¿cierto?, nos habla de las primeras predicaciones de los apóstoles. Así es. Porque antes teníamos como voz oficial al Cristo, solamente Jesucristo. Por eso que Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque toda la gloria de Dios, todo el poder, la autoridad estaba en Cristo Jesús. Pero si Él no se iba, eso se podía derramar sobre nosotros, porque estaba Él. Cuando Jesucristo fue alzado al cielo, dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces la gloria de Dios fue derramada sobre nosotros. Y alcanzamos nosotros ese poder con la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí aparece una palabra que se dice querigma. O sea, no dice literalmente en la Biblia. Pero el querigma significa anuncio, proclamación del Evangelio. Y podemos decir que el querigma es el mensaje apostólico. Por ejemplo, usted iba a la sinagoga y encontraba a Pedro predicando el querigma. Y usted dice: no, está aburrido con Pedro que todos los domingos predica el querigma. Y se iba a la otra sinagoga y estaba Juan predicando el querigma. Por eso tenía éxito la iglesia, porque tenía un puro mensaje. ¿A quién? Jesucristo resucitado. Hoy en día es buena la teología. Y es bueno. Yo nunca he estudiado teología, pero entiendo que es buena la teología. Pero para mí, porque si yo me pongo a predicar teología, más de la mitad de la congregación va a quedar colgando, ¿cierto? Y algunos que ya tienen algunos estudios, un poquito más de conocimiento, ahí agarrarán algunas cosas así en el aire, pero nunca la cuerda completa. Y ya los que ya han estudiado teología podrán asentar con su cabeza hasta correcto el predicador. Entonces la teología es buena. Lo malo es que cuando yo me pongo a predicar teología y quedan la mitad colgada, más de la mitad que queda colgado, entonces ahí es donde antiguamente cantaban los pastores, decían: la mucha letra mata la ignorancia. Pero con esa forma de predicar o de entregar la teología, obviamente que todos pensaban: ¿por qué? Porque refutaban lo que decía el pastor, contradecían lo que decía el predicador, lo que el diácono está equivocado, porque la hermenéutica dice claramente, o la etimología de la palabra, o del griego, del hebreo. Entonces, cuando vemos nosotros a estos hombres del burgo, dice la palabra, como Pedro, como Juan, uno estaba predicando allá y predicaba el querigma. Otro estaba predicando allá y predicaba el querigma. Después encontramos años después a Pablo predicando lo mismo, el querigma. Era un puro mensaje. Y no hemos olvidado de entregar ese mensaje.
nos hemos dedicado más que del griego, que viene de la palabra del arameo, y no es malo esto. Pero vámonos a los mensajes del Evangelio, que es la gran nueva de salvación. Y quiero decirles que dentro de la iglesia hay muchos que están demasiado perdidos. Y hay que reevangelizarlos, lamentablemente. Bendito Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Entonces, el querigma significa anuncio o proclamación, en este caso, del Evangelio. Querigma, ¿cierto?, es una palabra griega y tiene 4 puntos esenciales en la predicación apostólica que nosotros debiéramos considerar siempre en nuestras predicaciones, porque son muy relevantes que nosotros consideremos estos puntos. Ahora, no digo que si usted no lo hace de tal forma no va a tener efecto, pero trate de practicarlo y verá de que realmente funciona. Y algo muy bueno. El primer punto es que Cristo vino y murió. Amén. Y el apóstol Pedro se paró. Vamos al libro de los Hechos. El primer discurso de Pedro, ¿cierto? En el capítulo 2, versículo 14 en adelante dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no está ebrio, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Amén. Más esto lo he dicho por el profeta Joel. Varones israelitas, versículo 22. Oye estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, o sea, vino, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste. Entonces, ahí está claro. Pedro dice: Jesucristo vino, estuvo con nosotros, varón aprobado por Dios. Irrefutable las pruebas, señales, prodigios, milagros, enfermos sanados, multiplicación de panes, ¿cierto? ¿Y cuántas cosas hizo Jesucristo? Que dice el apóstol Juan, que si se escribiesen todas las cosas que hizo, no habría libros que cayeron de eso aquí en la tierra. Pero también le dice que vosotros mataste. Cristo vino y murió. En el texto de la mujer samaritana, ahí en San Juan capítulo 4, ¿cierto? Versículo 12 en adelante, no me recuerdo muy bien. Es un texto que mucho se toma en el evangelismo, en donde Jesucristo le hace ver la necesidad de perdón a la mujer. Le descubre, por decirlo de una manera, su pecado, su vida escondida, su vida disfrazada. Llama a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido y este último que tienes no es tu marido. Entonces me descubrió, sabe mi pecado. Y eso es lo que Pedro propone. Este Jesús que vino a la tierra, ustedes lo mataron. Entonces, hacerle entender a la gente de que tienen la necesidad del perdón, porque por nuestro pecado Jesucristo murió. Cristo vino y murió, pero ¿por qué? Murió por nuestro pecado. Porque yo debería estar en la cruz. Usted debería estar en la cruz. Nosotros deberíamos haber estado ahí recibiendo los latigazos, los escupos, los golpes, los puñetazos. Pero Él murió ¿por qué? Por nuestra culpa. Nosotros lo matamos. Entonces, o sea, igual en este tiempo, si usted le dice, no, que ustedes mataste, no lo van a entender mucho. Dios nos dará la sabiduría, pero el concepto es ese. Estos son solamente principios, no es regla. ¿Ya? O sea, los principios y las reglas, la diferencia es que cuando los que manejan, ¿cierto? Vamos manejando y vemos un disco pare, es una regla. ¿Qué tenemos que hacer? Parar. Porque si no paramos, o arriesgamos un parte, arriesgamos un accidente, atropellar a alguien, no sé, cualquier cosa. Pero el principio es cuando usted va manejando y dice, niños jugando. Usted por principio, usted baja la velocidad. Nadie le ha dicho que baje la velocidad. Pero por principio, porque niños jugando. Puede pasar un niñito, cruzarse, entonces usted pasa lento. Y el que pasa rápido no tiene principio, dice uno. Entonces esa es la diferencia, esto no es una regla, es un principio. Usted en el momento determinado, ahí Dios le dará
Conforme al principio, cómo predico, cómo hablo, cómo le digo, cómo llevo a la persona. Cristo vino y murió, del primer punto. El segundo punto, resucitó y se fue. ¿Cierto? Y el apóstol Pedro, si usted sigue leyendo, dice: este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificando, al cual Dios levantó. Ahí resucitó. ¿Ya? Suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahí habla sobre la profecía. Entonces, Jesucristo, el primer punto, Cristo vino y murió, después resucitó y se fue. Pero solo no nos dejaría, mandaría el Espíritu Santo, y dice en San Juan capítulo 14 que volveré y me tomaré a mí mismo. Entonces este es un punto muy especial, porque todos nos llaman locos por este punto. Todos reconocen a Jesucristo. Aquí estamos hasta los TJ. ¿Usted sabe cuáles son los TJ? Antes los negaban los testigos de Jehová, y hoy día en su enseñanza van variando todos los años, porque todos los años, igual que el catolicismo, en 1964 antes éramos herejes, ahora somos hermanos separados. Desde 1964 somos hermanos separados. Antes éramos herejes, pero definitivamente. Entonces los TJ también, por los testigos de Jehová, tuvieron que cambiar un poco su doctrina. Antes ni mencionaba a Jesucristo, hoy en día sí lo mencionan. Jesucristo es tan influyente en el mundo, en la humanidad, en el universo, que hasta los mismos testigos de Jehová, hasta las mismas doctrinas, las sectas reconocen. Es más, los demonios creen y tiemblan a la presencia de Jesucristo. Entonces, Cristo viene ya, es un tema que es muy cuestionado. Lo de Jesucristo no es tan cuestionado, porque vino a la tierra, hay evidencia, y han tratado de refutar esa evidencia, no han podido. He leído un montón de libros, he visto un montón de documentales donde tratan de ir contra la palabra, pero al final, bien chiquitito, y Jesucristo es el Hijo de Dios. Termina en la conclusión. Es más, hay un libro, la realidad se lo comenté, evidencia que requiere un veredicto. Espectacular, aquel que lo pueda adquirir, evidencia que requiere un veredicto, es muy bueno, en donde muestra científicamente por qué Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, que Cristo viene ya es muy cuestionable. Inclusive hemos pasado a ser ridiculizados, porque tantos años, mire, la gente nació, vivió, murió, vinieron sus hijos, han muerto los hijos, siguen los nietos y siguen predicando Cristo viene y todavía no vienen. De hecho, Pablo era inminente la venida de Jesucristo en los tiempos de Pablo. Pero sí se cayó en un gran error en aquellos entonces, en los tiempos de los apóstoles. Por eso que Pablo ahí a los de Tesalónica les recomienda. Porque cuando dijeron no, que Cristo viene, dejaron de trabajar, vendieron todo, entregaron todas las cosas y se echaron para atrás a esperar que Cristo lo viniera hacia uno. Entonces Pablo dice, no, así no es la cosa. Uno tiene que trabajar como si Cristo viniese en 1000 años, pero tiene que vivir en santidad como si Cristo viniese en 1000 años. Entonces Pablo le agregó, Cristo viene ya, pero aún no. Y esa es la mentalidad que nosotros también debemos tener. Predicar la venida de Cristo, porque esa es la única promesa cierta y verdadera, como predicábamos tiempo atrás. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo único que espera usted? Que es ciertísimo. Y tengo la convicción de que Cristo viene. Es lo único. Lo demás, si Dios quiere darme el auto, la casa, no sé, el yate, la isla Margarita, eso, o el avión. Pero lo único ciertísimo es que Cristo viene. ¿Cuándo? No nos toca a vosotros saber, dice la palabra, a las sazones de los tiempos, que están solamente en la potestad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, el Cristo viene ya, uno tiene que también, sobre todo en esta evangelización personalizada, de persona a persona, dar a entender de que Cristo viene, de que hay cosas que tienen que suceder y que van a acontecer y que hay muchas profecías. Santiago va a desaparecer, que el norte de Chile va a partir en 3. Bueno, lo importante es que nosotros para la gran tribulación vamos a estar arriba. Y con todas las señales que se están viendo, toda la hecatombe mundial, con la guerra, las divisiones, la sedición y todo esto, es claro anuncio de la venida de Jesucristo.
está todo preparado para que en cualquier momento, mire, ya llegó la crisis, llegó a España, que era uno de los pilares. Alemania está siendo el pilar de la Unión Europea, pero cuando caiga Alemania, ahí ya va a estar el hombre, yo tengo la solución. Amén. Así ahí, la iglesia ya no está. Amén. Amén. Así que en Tesalónica se echaron ya los airecitos esperando que y dijo, no, yo con mis propias manos, señor Pablo, trabajo y armo carne para no incomodar a vosotros y ustedes están flojoneando. ¿Qué testimonio estamos dando? Estoy palabraseando un poco lo que quería decir el apóstol Pablo. Así que el que no trabaja, no come. Como antes vivían en comunidad los cristianos, ahí se repartían las cosas, pero llegó un momento de escasez. Se comieron todo lo que tenían y nadie trabajaba. Oiga, si el vivir por fe, hay muchos hombres, todos los hombres deben vivir por fe. Trabaje o no trabaje, tenemos que vivir por fe igual. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no, yo vivo por fe y no trabajo un día a nadie, mentira de Dios. Si una vez me dijo un pastor, claramente el pastor Marcelo, tú lo conoces de IBM, pastor Marcelo, Dios respalda. Amén, pastor, sí, respalda. Pero respalda significa que hay una espalda hecha. O sea, ¿cómo Dios va a respaldar tu trabajo si no hay hecho trabajo? ¿Cómo Dios te va a respaldar en algo que estás haciendo si no lo estás haciendo realmente? Entonces, aquí el que no trabaja, lo come. Obviamente, tengo súper claro que hay ministerios que demandan una vocación llena, plena, ¿cierto? Como el pastorado, que muchas veces tiene que estar de lleno, enfocado a la iglesia, porque hay tantas cosas dentro de la iglesia, tantas almas, tantas situaciones, y si Dios lo permite, ¿cierto? Que el pastor, bueno, que trabaje de lleno en la obra, gloria a Dios. Pero resulta que 410 más 5. ¿Y usted quiere que su pastor pase miseria? Entonces cuando hay un barroteo del tiempo, se fueron los amenes. No, pero es cierto, hermano, si de pronto nosotros alegamos cosas y somos los que menos estamos. Entonces, Cristo viene ya. Pero todavía no. Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir aportando, haciendo obras. Como uno no es salvo por obra, pero como somos salvos, obramos bien. Y el punto más esencial, ¿y qué haremos? Decían los judíos cuando le preguntaron al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dijo, convírtase, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que sean borrados nuestros pecados y vengan de lo alto tiempos de refrigerio. Entonces, esos 4 puntos son esenciales en una predicación evangelística. Cristo vino y murió, resucitó y se fue. Él viene ya, conviértanse. Esa es la base esencial del querigma o el mensaje apostólico. Ahora, cuando uno empieza a predicar, ¿cierto? Insisto, esto no es metódico, no es una regla, no es un estándar, así tiene que hacer y si me saqué un paso no va a funcionar. No. Esos son principios que a medida que uno lo vaya practicando, después va a ir fluyendo solo y usted no se da ni cuenta como, pero de Segunda de Reyes me tomé de un pasaje para hablar de esto. Y me tomé de Crónica cuando a la pura genealogía y igual me da un mensaje medio evangelístico. Porque recuerden, el evangelista, ¿cierto? No necesariamente él tiene que predicar evangelismo. Todos tenemos que tener un mensaje evangelístico. Todos. Todos debemos tener mensajes pastorales. Porque en su momento, todos los varones, ¿cierto? Porque pastoreamos la casa. Somos los sacerdotes del hogar. Hay que pastorear a la familia. Entonces todos debemos tener mensajes pastorales, de maestría. Porque van a venir los niños, los jóvenes, no sé, las almas nuevas, los amigos nuevos del evangelio y van a preguntar, oye, y tal cosa, y uno tiene que tener mensaje de maestría. Mensaje de evangelismo. Sí, Señor. Entonces, esto es para todos, no solamente para... Claro que hay algunos que tienen rasgos más destacados, ¿cierto?, que otros, y algunos van para maestros, otros van para evangelistas, otros van para apóstoles, hoy en día los misioneros, ¿cierto?, para pastores, profetas, gloria a Dios. Pero todos debemos tener estos tipos de mensajes, inclusive mensajes proféticos. Y de repente nosotros creemos que el mensaje profético es adivinar el futuro, y eso no. El mensaje profético es ver la actualidad que estamos viviendo hoy. Y a través de esa actualidad proyectarnos, si seguimos así, ¿a dónde vamos a ir? El mensaje profético es ver desde